Ya la van a ver. Ajá, hoy vamos a ver entonces, para atrás, glándulas salivales. Zoom cambió, tiene aplicaciones ahora. Tengo que averiguar para qué sirven esas aplicaciones. Qué fino. Ajá, entonces, las glándulas salivales son glándulas, en este caso, bueno, las mayores, no, y las menores también, son glándulas exocrinas. ¿Por qué son glándulas exocrinas? A ver quién me dice eso. Porque liberan sus productos de secreción a través de un conducto hacia el exterior. Correcto, correcto. Entonces son glándulas exocrinas. Tienen que empezar describiéndolas con eso. ¿Ok? Si no dicen esa palabra, está malo. Tienen que especificar qué tipo de glándula es. Las glándulas salivales las vamos a dividir en mayores y menores. Las menores se las tienen que aprender porque son importantes, porque cuando ellas se tapan, en pocas palabras, producen patología. Y ustedes tienen que saberla. Pero las glándulas salivales menores se ven en histología. Eso es materia de histología. En anatomía vamos a ver solo las mayores. ¿Ok? Sin embargo, bueno, aquí se las traje. Las glándulas salivales menores son estas, las labiales, las palatinas, linguales y las genianas o también llamadas linguales. ¿Ok? O en algunas literaturas también como molares. Estas son glándulas que están distribuidas por toda la boca, por toda la cavidad bucal, y liberan su secreción a través de pequeños conductos a la vía oral, ¿ok? A la cavidad oral. Las glándulas salivales menores, acuérdense, son en conjunto, todas las glándulas se dice que son 500 glándulas. Por supuesto, puede haber más, puede haber menos. Pero esto es como Ay, yo vi eso, que no se lleva el teléfono. ¿Y estaba sonando el teléfono? No, yo porque lo vi. Pero mensajes sí llegó WhatsApp. Ajá. Seguimos. Entonces son aproximadamente 500. ¿Ok? Repito, puede haber más, puede haber menos. ¿Ok? Y recuerden, las glándulas salivales se dividen en mayores y menores. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se dividen las glándulas salivales? En mayores y menores. ¿Cuáles son las menores? Las labiales, las genianas, también llamadas linguales o bucales o molares, las palatinas y las linguales. Uy, dije las linguales 2 veces. Uy. Repito, labiales, palatinas, linguales y las genianas. Las genianas son también llamadas bucales. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Así es la cosa. Bucales. Tienen otro nombre, pero de verdad que ahorita no me acuerdo. Tienen otro nombre. Uy. Bueno, no me acuerdo. Cuando lo vea, se los digo. Pero las genianas se llaman bucales, genianas o también llamadas, perdón, o se llaman bucales o genianas, pero también tienen otro nombre que de verdad que no me acuerdo ahorita. Se lo busco después. Muy bien. Y como les digo, nosotros vamos a ver son las mayores, que son 3. La parótida, la submandibular y la sublingual. ¿Ok? Muy bien. Otra cosita con respecto a las glándulas salivales mayores es que la saliva está constituida o sus componentes se dividen en una parte de mucina, de moco y una parte serosa. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que decirme a mí, o cuando describan una glándula salival, qué tipo de secreción tiene esa glándula. Puede ser las 3 producen una saliva rica, van a producir una saliva que contiene serosa y mucosa, pero puede predominar más la secreción mucosa o la secreción serosa en alguna de las glándulas. O las glándulas pueden tener una secreción mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Que producen mitad mucosa y mitad serosa. ¿Ok? ¿Eso es importante? Sí, eso es importante que lo recuerden. Entonces, las 3 glándulas salivales mayores son la parótida, la submandibular, o también llamada submaxilar, y la sublingual. Estas 3 son glándulas pares, ¿ok? Las tenemos del lado derecho y las tenemos del lado izquierdo. ¿Sí? Ahí está la parótida, la submandibular y la sublingual. ¿Qué vamos a estudiar de las glándulas? Fíjense, las relaciones,
las características que tenga cada glándula, dónde desemboca su conducto excretor. Cada glándula tiene un conducto excretor que tiene nombre propio, un epónimo, su irrigación y drenaje y su inervación. Fíjense, vamos primero con la glándula parótida, que cuando se inflama produce la enfermedad parotiditis, o también llamada papera, mal llamada papera. Ok. ¿Dónde se ubica la parótida? En la celda parotidia, y la celda parotidia tiene sus límites. Hacia adelante, hacia anterior, la raíz del maxilar inferior, la raíz ascendente o la rama ascendente. Hacia arriba el conducto auditivo externo, de todas maneras ya esto lo vamos a ver. Hacia atrás, la apófisis mastoides y el esternocleido, y hacia abajo el vientre posterior del digástrico. Vamos a verlo. Fíjense, aquí está marcada la celda parotidia. Fíjense, hacia adelante, hacia anterior, la rama ascendente de la mandíbula, o también llamada raíz de la mandíbula o del maxilar inferior. Esto que está aquí, hacia adelante. Hacia arriba, este huequito que ustedes ven aquí, que es el conducto auditivo externo. Hacia atrás, el esternocleido y la apófisis mastoides del hueso temporal que está tapado. ¿Ok? Eso es hacia atrás. Aquí obviamente el esternocleido mastoideo ha sido cortado. Y hacia abajo estaría el vientre posterior del digástrico. ¿Ok? Vientre posterior del digástrico. Ese es el límite inferior, que aquí no lo vemos porque está cortado. Fíjense, este que está aquí chiquitico, este no, este es el estiloideo, este que está aquí, estiloideo, y este, fíjense, el vientre anterior del digástrico, la polea de refracción, y aquí viene el vientre posterior, que iría hacia acá atrás. ¿Ok? Ese forma el límite inferior. Entonces, esos cuatro límites delimitan esta zona que está aquí, que se llama celda parotidia. Entonces, si ustedes van a palpar, quieren palpar la glándula parótida, la van a palpar aquí, no aquí abajo, no en el cuello, no aquí. ¿Qué van a tomar de referencia? El esternocleido mastoideo hacia atrás y la rama ascendente del hueso mandibular. ¿Ok? Muy importante, celda parotidia, pregunta de examen. Ok, fíjense, la glándula parótida tiene una secreción principalmente serosa, ¿ok? Su secreción, su saliva, la saliva que ella produce es principalmente serosa, ¿ok? Sí, importante, se lo voy a preguntar. Ella se encuentra envuelta por lo que es la fascia parotidia, que es una fascia de tejido conectivo laxo, y va a contactar con el platisma. Realmente el platisma la tapa, ¿ok? Por eso la glándula parótida puede palparse cuando aumenta de tamaño. Cuando no aumenta de tamaño, no puede palparse. El platisma la tapa, ¿ok? Y se dice que tiene forma de pirámide invertida, de base superior y vértice inferior. Ya lo vamos a ver de todas maneras. Tiene, esa glándula, esto es pregunta de examen, esto que voy a decir, esa glándula es perforada por un nervio. ¿Cuál nervio? El nervio facial, ¿ok? Se los voy a preguntar, ¿qué nervio perfora a la glándula parótida? El nervio facial. Y esa perforación del nervio nos va a dividir a la glándula parótida en dos porciones, una porción interna y una porción externa, ¿ok? Y la porción interna, gracias a la rama ascendente del hueso maxilar inferior, la porción interna, gracias a una ramita colateral del nervio facial, va a dividirse en dos porciones, una anterior y una posterior. De todas maneras ya la vamos a ver, vamos a verla. Fíjense, esta es la glándula parótida. Vean que está en la celda parotidia. Hacia arriba el conducto auditivo externo. Hacia adelante estaría la rama ascendente del hueso mandibular, que no lo vemos porque está cortado. Esto es un corte sagital, anterior, posterior. Hacia abajo estaría el vientre posterior del digástrico y hacia atrás el esternocleidomastoideo. Y aquí la apófisis mastoide. Ajá. Si la vemos desde arriba, vamos a suponer que agarramos la glándula parótida, la cortamos y la vemos desde arriba. Vean que está perforada por un nervio. ¿Cuál es este nervio? El nervio facial, ¿ok? El séptimo par craneal, nervio facial. Muy importante, se los voy a preguntar. Aviso, aviso, aviso. Aquí lo vemos desde arriba. Esto es anterior, esto es posterior, interno, externo. Esto es una glándula parótida derecha.
Y aquí estamos viendo otra vez la glándula parótida derecha, pero desde una vista lateral, ¿ok? Aquí ha sido seccionada en varios sitios para que vean cómo está perforando el nervio facial a la glándula, ¿ok? Eso es muy importante, ¿oyeron? Cuando un paciente tiene una parotiditis, se le inflama la parótida, puede suceder que se comprima este nervio y el paciente pierde el gusto, ¿ok? Porque el nervio facial también da una rama para inervar a la lengua. Entonces la persona puede perder el gusto, ¿sí? Y pierde el gusto porque la glándula aumenta tanto de tamaño que obstruye el impulso nervioso del nervio facial, ¿ok? Por eso es importante conocerlo. Y así muchas patologías. Fíjense, esto que estamos viendo aquí es la rama ascendente del hueso mandibular y esto que está aquí atrás es el temporal, específicamente la apófisis mastoide. El nervio facial, al perforar la glándula parótida, nos divide la glándula en dos porciones. Una porción externa y una porción interna. Realmente en el libro se les llama cara, pero yo no considero que se deberían de llamar cara, deberían de llamarse porciones. Sin embargo, bueno, es válido decirles caras, ¿ok? Esta sería la cara externa o porción externa y esta sería la cara interna o porción interna. Que fíjense que ella está dividida, aquí se dice que hay una ramita innominada que no tiene nombre, del nervio facial, que nos divide a la porción interna de la glándula en dos porciones a su vez, una posterior y una anterior, ¿ok? O cara posterior y cara anterior, como les digo. Yo les digo porciones para que no se me olvide, pero le pueden decir caras también, porque si lo leen, lo van a leer como caras en realidad. Y fíjense que la cara anterior o la porción anterior, gracias al hueso mandibular, este hueso, a la rama ascendente del hueso mandibular, la porción anterior se divide a su vez en dos porciones. Fíjense, una porción interna y una porción externa. ¿Ok? Porción interna y porción externa. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿y por Ajá. qué ahí en imagen dice músculo? Porque esas son las relaciones. Estos músculos Okay. que ustedes ven aquí hace referencia a las relaciones principales que tiene la glándula, ¿ok? Que ya las vamos a ver. Fíjense, aquí yo les puse las relaciones. Hacia afuera, la cara externa va a contactar con la piel y el platisma. Hacia anterior, perdón, la porción anterior, acuérdense que la porción interna se divide en dos porciones, se va a dividir la porción anterior a su vez en dos porciones. La porción externa se relaciona con el músculo macetero, que es un músculo masticador, eso lo vamos a ver en cara. Y la porción interna se relaciona con el músculo pterigoideo, que también es un músculo masticador. Y la porción posterior se relaciona con la apófisis mastoide, el esternocleido y el conducto auditivo externo. Fíjense que aquí lo anotan. La porción anterior se divide en dos porciones. La porción interna se relaciona con el músculo pterigoideo. La porción externa con el músculo macetero. La porción externa, todo un trabalengo, la porción externa se relaciona con la piel y el platisma. Y también podríamos decir que se relaciona con la apófisis mastoides. Y la porción posterior se va a relacionar con la apófisis mastoide, con el esternocleidomastoideo y con el conducto auditivo externo. ¿Ok? Yo les voy a preguntar las relaciones. Sí, lamentablemente sí. Entonces, fíjense. Porción externa y la porción interna dividida en dos porciones. Posterior y la porción anterior, que también se divide en dos porciones. Una interna y una externa. Hablando de la parótida, jode bastante. Ajá. ¿Quién perfora? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los elementos que perforan a la glándula parótida? Son tres. La primera ya la vimos. El primero ya lo vimos, que es el nervio facial. Y el segundo va a ser la arteria carótida externa, que ella perfora la glándula parótida. Algunas veces no la perfora, pero en la mayoría de los casos perfora la glándula parótida y justamente en el cuello de la mandíbula, del hueso mandibular, se divide, da sus ramas terminales, que es la maxilar interna y la arteria temporal superficial, ¿ok? Y el otro elemento que perfora la glándula parótida es nada más y nada menos que la vena maxilar, la vena yugular externa, ¿ok? O las ramas que van a formar la vena yugular externa, que dijimos que eran la vena superficial la vena temporal superficial y la vena maxilar interna, ¿ok? ¿Sí? Esas dos venas se van a unir
Aunque aquí anotan Profe, un ¿no montón de era venas, pero la auricular posterior? Sí, ya perdón, te lo tengo aquí. perdón, tienen razón. La vena yugular externa la forma la auricular posterior, que aquí está, y la vena temporal superficial. Y también va a recibir, creo que no lo dije, también va a recibir a lo que es la vena maxilar interna. ¿Ok? Sí ¿Sí? lo dijo. Ok. Y a la Entonces, esas posterior. tres se unen y forman la vena yugular externa. Esa es la que perfora a la glándula parótida. ¿Ok? ¿Estábamos claros? ¿Me entendieron? Sí. Ok. Muy bien. Y por último, de la glándula parótida, piense que ella tiene su conducto y ese conducto tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese conducto? El conducto de Stennon. ¿Ok? Conducto de Stennon. Por favor. El conducto de Stennon nace de la glándula parótida, se dirige hacia adelante, hacia adentro y hacia abajo. ¿Ok? Hacia adelante, hacia adentro y hacia abajo. Y va a desembocar a nivel del segundo molar. Yo por aquí creo que tengo, ahí está. A nivel del segundo molar. ¿Ok? En lo que se denomina carúncula o papila parotidia. Este huequito que tenemos nosotros ahí en la boca, ustedes se lo pueden palpar. ¿Ok? Ese huequito que tenemos nosotros cerca del segundo molar es la carúncula o papila parotidia, donde va a desembocar la secreción de la glándula parótida. ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí. Muy bien. ¿Quién irriga la glándula parótida? Las arterias que perforan la glándula. ¿Ok? ¿Quién la irriga? La arteria carótida externa, que acuérdense que la va a perforar y va a dar sus ramas terminales. ¿Ok? La arteria temporal superficial y la arteria maxilar. ¿Ok? También la arteria auricular posterior, ella va a dar una rama que va a la apófisis mastoides. ¿Ok? Que es la rama mastoidea. Esa rama mastoidea también va a emitir ramitas para irrigar a la glándula parótida. Entonces la glándula parótida recibe irrigación de 3 arterias específicamente. En grande, la irriga la arteria carótida externa, ¿verdad? En grande. Ahora, si ustedes quieren ser más específicos, la irriga la rama mastoidea de la arteria auricular posterior y ramas de la arteria maxilar interna y temporal superficial. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Y en cuanto al drenaje venoso, sí son las venas que la perforan, ¿ok? O sea, la vena yugular externa va a recibir el drenaje de la vena parotidia. ¿Y quién perfora la vena a la glándula parótida, perdón? La vena auricular posterior y la vena temporal superficial. Y a ese nivel va a recibir a la vena maxilar interna. Todo un trabalengua con las glándulas, pero es algo así, o es así, ¿ok? ¿Quién drena la glándula parótida? La vena yugular externa, ¿ok? ¿A través de qué? A través de las venas que la perforan, que son la vena yugular, la vena temporal superficial, la vena auricular posterior y a ese nivel, esas dos venas cuando se unen y forman la vena yugular externa, a ese nivel van a recibir a la vena maxilar interna. ¿Me expliqué otra vez? Sí. Ok. Y ahí me debes bien. Seguimos. Seguimos. En cuanto a la inervación es un poquito complicada. Siempre, bueno, eso no se los he explicado, pero cuando hablemos de una víscera, la víscera, todas las vísceras, o la mayoría de las vísceras, voy a decir todas, tienen una inervación autónoma. ¿Ok? ¿Qué quiere decir una inervación autónoma? Que tiene una inervación involuntaria. ¿Ok? Nosotros no podemos controlar, por ejemplo, la glándula salival a producir saliva. ¿Sí? Ahora, los que vieron histología conmigo vieron que el sistema nervioso autónomo se dividía en dos sistemas, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos dos sistemas? Simpático y parasimpático. Y es el autónomo, Oh, no es el simpático y el parasimpático, ¿no? simpático y parasimpático. ¿Ok? Simpático y parasimpático. Esos dos sistemas son antagónicos. Esto es importante que ustedes se lo sepan porque cuando vayan a ver fisiología es importante. Los sistemas simpático y parasimpático son los sistemas que componen el sistema nervioso autónomo y ellos son sistemas
antagónicos. ¿Qué quiere decir antagónicos? Que uno hace lo contrario al otro. ¿Ok? Por ejemplo, en las glándulas salivales, el sistema nervioso parasimpático estimula la secreción de saliva y el sistema nervioso simpático la disminuye. ¿Ok? Es por eso que ustedes vamos a suponer, no sé, los van a robar y entonces ustedes, para que no lo roben, pegan una carrera de aquí, no sé, a la China. Y entonces del susto, ustedes empiezan a decir, uy, tengo la boca seca. Y es por eso, porque como el sistema nervioso simpático se activa durante el estrés, se estimula la glándula salival a no producir saliva. ¿Para qué? Para ahorrar energía y usarla solamente en los sistemas que, digamos que los sistemas más prioritarios del organismo, ¿ok? Entonces disminuye la producción de saliva cuando se activa el sistema nervioso simpático. Y cuando el sistema nervioso parasimpático se activa, empieza a aumentar la secreción de saliva. Eso es importante porque cuando vean las intoxicaciones, cuando vean lo que se llama síndrome colinérgico, síndrome anticolinérgico, cuando vean eso, esto les va a servir de mucho, ¿ok? Una de las cosas, los pacientes que tienen síndrome anticolinérgico o síndrome ay, no me acuerdo el nombre, pero no me importa, no me acuerdo el nombre. Sé que se llama síndrome anticolinérgico y otro nombre. Esos son los pacientes que se intoxican, por ejemplo, con Baigón. Un niño, vamos a poner, un niño vino y quedó un frasco abierto de Baigón y se lo tomó. O un frasco de Campeón y se lo tomó. ¿Ok? Se lo tomó y empezó a presentar un síndrome anticolinérgico. ¿Qué ocurre en el síndrome anticolinérgico? Que se activa masivamente el sistema nervioso simpático. Y la persona presenta, uno se da cuenta porque uno de los síntomas es la serostomía. ¿Qué es la serostomía con X? Disminución de la secreción de saliva, ¿ok? La boca seca. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Sí. Ajá, entonces ya saben. Sistema nervioso simpático disminuye la secreción de saliva, el sistema parasimpático la aumenta. Entonces, ¿quién ejerce la inervación simpática de la glándula y quién ejerce la inervación parasimpática? La inervación parasimpática proviene de los nervios o pares craneales, ¿ok? El nervio encargado de la inervación o los dos nervios encargados de la inervación de la glándula parótida son el glosofaringio, que es este que está aquí chiquitico, y principalmente el quinto par craneal, que es el trigémino, ¿ok? Trigémino y glosofaringio, estos dos, ¿ok? ¿Qué ocurre? El trigémino da una ramita que se va a unir, pero va a perforar el tímpano, va a formar un plexo a nivel del tímpano, ¿ok? Que lo vamos a llamar plexo nervioso timpánico. De ese plexo nervioso timpánico sale un nervio, que es el llamado nervio petroso menor, que va a unirse a un ganglio que se encuentra también cerca de la región auricular, ¿ok? Que es el ganglio óptico. Óptico significa de oído, ¿ok? Entonces repito, nervio glosofaringio, perfora el tímpano y forma, el nervio glosofaringio cuando perfora el tímpano da una serie de ramas que forman lo que es el nervio timpánico, ¿ok? Nervio timpánico de tímpano. Forma el plexo del tímpano. El plexo del tímpano da un nervio a su vez que es el nervio petroso menor que se va a unir al ganglio óptico. El ganglio óptico va a emitir una rama que se va a unir con una rama del nervio trigémino. ¿Cuál es esa rama? La rama mandibular del nervio trigémino, ¿ok? Fíjense, el ganglio óptico da una rama para unirse a una rama del nervio trigémino, que es el nervio o rama mandibular, ¿ok? Esos dos nervios se unen y van a emitir ramas o van a emitir un nervio que es el nervio aurículo temporal, que se va a encargar de la inervación simpática de la glándula parótida, ¿ok? Eso en cuanto al sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso simpático ejerce su inervación por lo que es la cadena simpática cervical, ¿ok? La cadena simpática cervical, que eso lo vamos a ver
Después, cuando vamos médula espinal, vamos a ver cómo se forman las cadenas simpáticas, que se forman por las ramas posteriores de las raíces raquídeas de los nervios, perdón, de las raíces raquídeas que nacen de la médula espinal, ¿ok? Acuérdense, las ramas anteriores forman los plexos. Las ramas posteriores van a formar las cadenas, ¿ok? Las cadenas simpáticas. Muy bien. Entonces, la cadena simpática va a formar el plexo carotidio externo, alrededor de la arteria carótida externa, y de ahí va a emitir una rama a la glándula parótida. Fíjense, con ustedes decir, porque todo esto es un trabalengua, con ustedes decirme a mí que la glándula parótida la inerva desde el punto de vista parasimpático, el nervio trigémino y el nervio glosofaringeo, y desde el punto de vista simpático, la cadena simpática cervical, basta y sobra. ¿Estábamos claros? Para no volvernos un 8. Ok, sí. Muy bien. Seguimos entonces. Aquí lo mismo. Esta es la cadena simpática cervical. Este es el glosofaringeo. Y este es el trigémino. Vean que el glosofaringeo y el trigémino se unen y van a formar el nervio aurículo-temporal que va a inervar a la glándula parótida. Y esto que está aquí es la cadena simpática cervical, ¿okay? que va a inervar a la glándula parótida. Muy bien, seguimos. Ahí tenía la animación. Vamos ahora con la glándula submandibular. ¿Dónde se encuentra la glándula submandibular? En lo que es el triángulo submandibular, ¿ok? Triángulo submandibular. Y como se encuentra por debajo de la mandíbula, se le llama glándula submandibular. Obviamente eso es evidente, ¿verdad? Aquí lo vemos desde abajo y aquí lo vemos desde una vista inferior. Esto que está aquí es la glándula submandibular, ¿ok? Y esto es la glándula sublingual. Muy bien. Seguimos. Entonces, la glándula sublingual se ubica en el triángulo submandibular. La glándula sublingual. La glándula submandibular se encuentra en el triángulo submandibular, ¿ok? No se les puede olvidar eso, se los voy a preguntar. Y está delimitada por hacia atrás, el borde anterior del esternocleidomastoideo y hacia adelante el vientre posterior vertical. Disculpe, Paola me Ajá. está escribiendo que ya se va a terminar la reunión, que si puede cerrar la reunión.